Hola chicos, ¿cómo están? En este video hablaremos acerca del análisis de sensibilidad de recursos. Nos preguntaremos qué tanta importancia tienen nuestros recursos y aprenderemos a valorarlos. Este será un análisis práctico. La interpretación económica de nuestro modelo matemático nos permite responder cuánto valen realmente nuestros recursos dentro de la solución óptima. Para esto retomemos un ejemplo que hemos visto en videos anteriores. Recordemos que en este modelo nosotros ayudamos a 2Crudos Inc. en plantear un problema para programación lineal para minimizar los costos de adquisición de barriles de crudo. En el modelo de minimización contamos con 2 variables de decisión, 4 restricciones y la naturaleza de las variables. Vale la pena también recordar qué significan nuestras variables de decisión, en este caso X1 la cantidad de crudo que 2Crudos Inc. le compra a Arabia Saudita y la cantidad de crudo que la empresa le compra a Venezuela. Nuestra función objetivo nos indica que queremos minimizar el costo total de compra de crudo a los proveedores. La primera restricción asegura la producción requerida de diésel, la segunda asegura la producción requerida de lubricantes y tenemos límites que nos indican que no se puede superar la cantidad disponible de barriles que hay en Arabia y en Venezuela. En cuanto a la naturaleza, sabemos que no es posible comprar y refinar una cantidad negativa de barriles de crudo, por lo que nuestras variables de decisión son positivas. Decidimos graficar el modelo y podemos ver en este momento la región factible. Ahora seguimos con el procedimiento para poder encontrar el óptimo mediante el método gráfico. Esto lo hacemos con el sentido de optimización, el vector gradiente y las isoclinas y logramos conseguir el punto rojo como óptimo con un valor de 82.500. Vale la pena aclarar que para realizar el modelo de manera gráfica se redujeron los términos. La pregunta es, ¿qué pasa si yo cambio el valor de mis parámetros que representan el vector del lado derecho de mis restricciones? En realidad, pues lo que serían mis recursos. Responderé esa pregunta con el precio sombra. ¿Y qué es el precio sombra? Pues este me indica en cuánto cambia mi función objetivo al incrementar en una unidad el valor de mis recursos. En este sentido, vamos a trabajar con la restricción 4 señalada. Es natural que surja la pregunta de si es útil para mí que el proveedor de Venezuela me dé la disponibilidad de comprarle más barriles de los que me está dando en la actualidad, que son 6.000. ¿En cuánto valoro yo los barriles disponibles del proveedor de Venezuela? En caso de que Venezuela no le vendiera a la empresa 2Crudos Inc. 6.000 barriles, sino 6.001, este haría un cambio significativo en la función objetivo. ¿Cuánto sería lo ideal para poder hacer el negocio teniendo en cuenta los costos que estoy pagando? El álgebra necesaria para hacer los cálculos para encontrar el precio sombra realmente no los ahondamos en el curso, sin embargo, nosotros sí tenemos los métodos para poder encontrarlos mediante optimizadores. En este caso nosotros resolvimos esto mediante el solver de Excel. Luego de implementarlo en el solver de Excel, extrajimos el reporte de sensibilidad en el cual podemos ver el valor del precio sombra, lo permisible de aumentar, lo permisible de reducir y varios datos que pueden ser de relevancia que ya vamos a explicar a continuación. Por ahora analicemos los conceptos fundamentales que vamos a tratar. El análisis de sensibilidad en programación lineal indica cómo cambia el valor óptimo de la función objetivo cuando se modifican los parámetros del modelo, disponibilidad de recursos o coeficientes, manteniendo la estructura lineal del problema. En este video vamos a hablar más que todo de los recursos. El precio sombra, que recae sobre un recurso y que tiene gran relación con el análisis de sensibilidad, corresponde a la variación en el valor óptimo de la función objetivo cuando se incrementa en una unidad la disponibilidad de dicho recurso, suponiendo que los demás parámetros permanecen constantes y que el sistema de restricciones sigue siendo válido. En este caso, gracias al reporte de sensibilidad que nos dio el solver de Excel, podemos ver que el precio sombra del recurso que corresponde a la restricción 4, o sea, la disponibilidad de barriles que se le pueden comprar a Venezuela, es de -5, lo que quiere decir que por cada unidad que yo aumente de la capacidad de barriles que yo puedo comprarle a Venezuela, mi función objetivo se reducirá en 5. Lo cual es positivo teniendo en cuenta que es un problema de minimización. Vamos a denotar el precio sombra del recurso correspondiente a la restricción 4 como W4.
Como lo podemos ver en pantalla, cuando nosotros tenemos la capacidad de 6.000 barriles para comprarle a Venezuela, nuestra función objetivo es de 82.500 como valor óptimo. Pero si aumentamos esto a una unidad, si pasamos de tener 6.000 a 6.001, la función objetivo óptima pasaría a ser 82.495, se le restarían 5. Y asimismo, si aumentamos otra unidad, también se restarían 5 y la función objetivo para 6.002 barriles sería de 82.490. Aquí ya tenemos más información para poder responder la pregunta de si vale la pena convencer a el proveedor de Venezuela que aumente la capacidad de barriles a vender a 2 Crudos Inc. ¿Valdría la pena aumentar la capacidad? La respuesta es depende. Claro, en este punto nosotros vemos que se está reduciendo la función objetivo. Eso nos gusta, pero puede que Venezuela pida que por aumentar su capacidad, pues también tengamos que pagar algo. Tenemos que ver si es rentable al final. También es lógico pensar que este aumento de negativo 5 unidades en la función objetivo tendrá un límite. ¿Cuál es el límite en la que yo puedo cambiar el parámetro de la restricción 4, cambiar esos 6.000, para que este aumento o disminución siga comportándose de manera lineal? Realmente sí existe un límite. De hecho, cuando nosotros vimos el reporte de sensibilidad que obtuvimos mediante la solución con el solver de Excel, apareció lo permisible de aumentar y permisible de disminuir. Pero por ahora entendemos lo que está en pantalla. En este momento aparece un teta. La notación teta se usa con frecuencia para representar un parámetro de cambio en el problema, normalmente en el lado derecho de la restricción. En este caso vamos a seguir teniendo en cuenta la cuarta restricción que nos indica cuál es el máximo número de barriles que le podemos comprar a Venezuela. Si teta es 0, o sea, si mantenemos la capacidad de barriles a comprarle a Venezuela, pues la función objetivo termina siendo la misma. Si el aumento en el recurso fuera de 1.000 unidades, pues Venezuela nos estaría vendiendo máximo 7.000. Esto lo podemos ver de manera gráfica que expande nuestra región factible y hace que también cambie nuestra función objetivo al cambiar nuestras variables de decisión. En este sentido, pues también la función objetivo seguiría un comportamiento lineal, en este caso 82.500 menos 5 por 1.000, que fue lo que aumentó, dando un total de 77.500 como valor óptimo. Sigamos el procedimiento y sigamos aumentando. Ahora con 1.500 unidades al recurso, dando un total de 7.500 como capacidad de barriles. En este sentido, pues el Z, nuestra función objetivo óptimo, también cambiaría de manera lineal, siendo 82.500 menos 5 por 1.500, dando un total de 75.000. Y también logrando expandir la región factible. Eso hace que también cambien las variables de decisión y por ende, como vemos, la función objetivo siendo esta la menor hasta ahora. ¿Qué pasaría entonces si aumentáramos a 8.000 barriles? En este caso, pues esperaríamos que también siguiera la función objetivo óptima un comportamiento lineal, siendo 82.500 menos 5 por 2.000, ¿verdad? La respuesta es no, no mejoraría. De hecho, el valor óptimo que tomaría la función objetivo sería el mismo que el ejemplo anterior, aumentando 1.500 unidades. De hecho, así yo aumente 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 o más en recursos y aumentara ese 6.000 a un gran número, pues mi función objetivo quedaría estancada en 75.000. Ahora que ya lo entendemos un poco mejor, podemos retomar el informe de sensibilidad que obtuvimos mediante el solver de optimización en Excel. Podemos ver en la restricción 4 que tenemos el precio sombra con un valor de negativo 5 y con un valor de 1.5 como permisible de aumentar y 2.5 como permisible de reducir. Esto tiene sentido. Nosotros hicimos un ejemplo de que al aumentar nuestro teta a 1.500, este reducía nuestra función objetivo a 75.000, pero si aumentábamos más, pues este no lo lograba. Asimismo pasa si nosotros logramos reducir nuestros 6.000 hasta 3.500, restándole los 2.5 o 2.500 que son permisibles para reducir.
mientras los barriles de petróleo que nos ofrece Venezuela estén en el rango de 3.500 y 7.500, entiéndase que es 6.000 menos 2.500, 3.500 y 6.000 más 1.500, 7.500, con un cambio marginal en el recurso, en este caso 6.000, la función objetivo se comportaría de manera lineal, teniendo en cuenta que por el aumento se reduciría la función objetivo en 5 unidades y por reducir unidades en el recurso, la función objetivo aumentaría en 5 unidades. Si nosotros graficamos la evolución al aumentar el recurso desde 6.000 a 7.500, que es lo máximo posible, podemos ver que siempre el punto óptimo se determina por la restricción 2 y la restricción 4 señaladas en naranja. Si aumentamos este límite de 7.500, por ejemplo, a un valor de 8.000, nos demos cuenta que ahora el punto óptimo ya no está determinado por la restricción 2 y la 4, ahora está determinado por la naturaleza de las variables de x1 y r4. La naturaleza de las variables x1 porque siempre x1 es igual a 0, nunca deja de ser 0, por lo tanto se mueve en la naturaleza de x1. Interesante, ¿no? Aquí la función objetivo converge si seguimos aumentando unidades a nuestro límite de recurso, pues este seguirá creciendo, aumentando la región factible, pero manteniendo la misma función objetivo, teniendo en cuenta que el punto óptimo seguirá determinado por la naturaleza de x1 y por la restricción 4. También podemos revisar qué pasa si llegamos hasta el límite inferior. En este caso la función objetivo aumentaría a 95.000. Esto tiene sentido por el aumento lineal. Sería el valor que teníamos antes de la función objetivo más 5 por los 2.500. Nótese que en este punto óptimo también está determinado por la restricción 2 y la restricción 4. De hecho, están en el límite antes de que empiece y cambie a estar determinado por otra restricción. No la restricción 2, sino la restricción 1. Interesante, ¿no? En la gráfica de costos, como la función objetivo versus los barriles disponibles de Venezuela en miles, vemos que a medida que vamos aumentando la cantidad y la capacidad de barriles que Venezuela tiene disponibles a vender, pues la función objetivo va bajando y nos dimos cuenta que esta baja hasta llegar a 7.500. A partir de 7.500 la función objetivo se mantiene estable. Esto es muy interesante. Eso quiere decir que si nosotros resolviéramos el solver, pero antes del 3.500, nuestro W4, o sea, nuestro precio sobre el recurso que pertenece a la restricción 4, no sería de negativo 5, sino de negativo 30. Ahora viendo el tercer tramo, o sea, después de tener los 7.500, la función objetivo convergería, o sea, nuestro precio sombra se quedaría estable en 0. Este comportamiento ejerce un patrón. Vemos cómo se comportaría la función objetivo de acuerdo a cambios en el vector del lado derecho, dependiendo si el modelo es de minimización, en este caso lo es, cuando tenemos una restricción de menor o igual o una restricción de mayor o igual. Esto tiene que ver con la región factible. Asimismo, también vemos el patrón de cuando el modelo no es de minimización, sino de maximización y la restricción es de menor o igual o de mayor o igual. También hay otros análisis de sensibilidad a considerar. ¿Qué pasa si no queremos evaluar el vector del lado derecho, o sea, los recursos, sino el vector de costos, lo que multiplica nuestras variables de decisión en la función objetivo? ¿Vale la pena adicionar o eliminar variables de decisión? ¿Cómo saberlo? Y asimismo, ¿vale la pena adicionar o eliminar restricciones? ¿Se puede? Esto lo veremos después. Muchas gracias a todos.